Día, queridos estudiantes, espero que estén bien en la comodidad de su hogar. A continuación vamos a seguir las clases de comunicación, vamos a continuar los temas y en esta oportunidad, niños, ya nos corresponde un tema diferente. Para ello les invito a leer estas imágenes, ¿ya? Vamos a observar estas imágenes que he traído para ustedes, ¿sí? Son imágenes, si ustedes ven, se refieren a una sola persona, miren, coincidentemente. Se refiere a un mismo niño que está realizando diferentes actividades, ¿verdad? Miren, todo el niño, el gorrito verde, todo el gorrito verde, por amarillo, 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 ¿verdad? Pero hay algo que lo diferencia, ¿no? De una imagen a otra, ¿verdad? Y se refiere pues a la acción que está realizando en cada una de ellas, ¿verdad? Observen ahí. Por ejemplo, acá, este niño, ¿qué está haciendo? ¿Qué acción, ¿no? ¿Qué acción está realizando? La acción de leer, ¿verdad? La acción de leer. Muy bien. La acción de leer, ¿verdad? Muy bien. En este ejemplo, este niño, ¿qué acción está realizando? La acción de saludar. ¿Ya? La acción de saludar. ¿Listo? Este niño, ¿no? En esta imagen, ¿qué acción está realizando? Acá fácilmente lo podemos saber. La acción que está realizando acá, la acción de manejar. ¿Sí o no? La acción de manejar. Seguimos con el análisis de estas imágenes, ¿no? Acción de leer, acción de saludar, acción de manejar, ¿verdad? En esta imagen que estamos acá observando, ¿qué acción está realizando este niño? La acción de patinar, ¿verdad? Son acciones que ustedes lo conocen, que ustedes lo hacen, lo han visto también, ¿verdad? En este caso, ¿no? En esta situación, el niño, ¿qué acción está realizando? Tocar, ¿no? La acción de tocar, ¿cierto? Y ahí está, tocando el bombo, ¿verdad? O la tarola, ¿cierto? Y está alegre además. En esta imagen última que estamos analizando, este niño, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cierto? Está manejando, ¿cierto? Pero la acción que está realizando es la acción de manejar. Muy bien, niños. ¿Ya? Entonces, el tema de hoy está relacionado a esta observación de imágenes, a este análisis de imágenes. ¿Ya? Entonces, estamos observando entonces diferentes acciones que hace una misma persona, ¿no? Acción de saludar, manejar, leer, manejar, ¿cierto? Tocar, patinar. Como nosotros, ¿no? Desde que amanecemos, hacemos muchas acciones, ¿no? Comer, lavar, caminar, saludar también, ver, mirar, caminar, escribir, ¿verdad? Pensar, soñar, dormir. O sea, nosotros en la vida diaria hacemos muchas acciones que sin darnos cuenta lo realizamos, ¿no? Ahora, estas acciones, ¿y por qué se dice acciones, no? Yo digo acciones, me mato diciendo acciones, ¿no? Pero una acción, ¿verdad? Una actividad, ¿no? Es una acción, es una actividad. ¿Y qué significa eso? Que el individuo, las personas, para realizar estas acciones, si ustedes se dan cuenta, mueve ciertas partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, para manejar, está moviendo sus piernas, está moviendo sus manos, sus brazos,
hasta su mente, ¿no? Está en funcionamiento. Hay una actividad en esta acción. En esta acción también de saludar, también hay movimiento de ciertas partes del cuerpo, ¿no? Saludar, la mano, miren cómo lo mueve, saludar. Leer, también, la vista se mueve. En patinar, ni que digamos, también hay movimiento de ciertas partes del cuerpo. En tocar más aún, mira, el cuerpo se mueve, está en actividad. Y por último, en manejar, ¿verdad? Hay movimiento de nuestro cuerpo. A eso nosotros llamamos acciones. Y nosotros realizamos acciones diariamente, ¿no? Y yo mismo en estos momentos, ¿qué acciones estoy realizando? Estoy hablando. Y para hablar, ¿qué hago? Muevo mis labios, muevo mi boca. Estoy escribiendo, ¿no? Acción escribir. Estoy moviendo ciertas partes de mi cuerpo. Mi mano, mis dedos, ¿verdad? Y así por el estilo hay muchas acciones que realizamos diariamente, ¿ya? Ahora, entonces decimos que todos estas imágenes significan acciones, ¿no? Acciones. ¿Listo? Ahí está, acciones. Entonces, el día de hoy, niños, vamos a estudiar el tema de las acciones, ¿no? Que realiza ¿quién? ¿Quién son ellos? Se llaman sustantivos, ¿no? ¿Qué acciones realizan los sustantivos? ¿Verdad? Entonces, a las diferentes acciones que realizan los sustantivos, nosotros lo vamos a llamar verbo. El tema de hoy, niños, va a ser el verbo. ¿Listo? Miren. Chicos, el tema del verbo es un tema muy amplio, ¿ya? Para entender el verbo tenemos que empezar desde acá. Entender el verbo como una acción, ¿correcto? O sea, hay que relacionar verbo, acción o acción con verbo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos conceptualizar al verbo? Verbo, entonces, niños, verbo es la acción, ¿ya? Acá pequeña, ¿ya? Es la acción, que realiza, ¿quién? Que realiza el sujeto o la persona, ¿no? Que realiza la persona, voy a colocar acá, que realiza la persona, un animal también, ¿no? La persona, animal o cosa, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, vamos a relacionar que las acciones también lo vamos a llamar nosotros verbos. ¿Listo? Nace un nuevo término, ¿verdad? Las acciones son los verbos. Muy bien, que quede bien claro. Acción, verbo. ¿Sí? ¿Quién lo realiza? La persona. ¿Quién lo realiza? Los animales. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, vamos a enumerar, ¿ya? Vamos a enumerar las acciones que hemos encontrado acá. Y agregamos algunas más, ¿ya? A ver, acción, saludar, ¿ya? Acción, saludar, manejar, ¿ya? Acción, manejar, ¿listo? Manejar. Acción, patinar. Acción, patinar. Acción, tocar. Acción, saludar, ya está. Acción, leer. ¿Ya? Acción, leer. Bien. Vamos a escribir mejor la acción leer en esta otra fila. ¿Ya? Y miren, coincidentemente, las acciones, ¿no? Las acciones que realizan las personas, ¿no? Animales, terminan acá, en ar,
ar. Y también terminan en er. ¿Cierto? Las acciones terminan en ar, terminan en er. Y las acciones, ¿no? Y hay verbos, ¿no? Que terminan en ir. Por ejemplo, dormir. Por ejemplo, dormir. ¿Ya? Por ejemplo, dormir. A estas terminaciones que nosotros le estamos dando a las acciones de las personas, ¿no? A estas terminaciones, nosotros lo vamos a llamar infinitivo del verbo. ¿Ya? Infinitivo. Infinitivo del verbo. ¿Ya? Muy bien. Infinitivo del verbo. ¿Y qué es el infinitivo del verbo? Son las acciones que no tienen número, son las acciones que no tienen tiempo. Tengamos en cuenta que el verbo, ¿ya? El verbo tiene número, el verbo tiene persona y el verbo tiene, número, ¿ya? Tiene persona, ¿ya? Y también tiene tiempo, ¿correcto? Ahora vamos a ver acá. Miren, el verbo tiene número, ¿correcto? El verbo tiene tiempo. El verbo también tiene persona, ¿ya? Tiene persona. Y también más adelante, ¿no? Más adelante vamos a ver también que el verbo tiene modo, ¿ya? Pero este tema no lo vamos a tocar con ustedes, pero también es bueno que sepan que los verbos tienen número, tiempo, persona y también tiene modo, ¿correcto? Pero el infinitivo, ¿ya? Del verbo, ¿ya? Son acciones, ¿no? Son acciones, todos los verbos son acciones, ¿verdad? Son acciones que no tienen persona, ¿ya? No tienen persona, no tienen número, y tampoco no tienen persona, número, ni tiempo, ¿ya? Ni tiempo. O sea, son acciones que sin conjugar. Son acciones sin conjugar. Son acciones sin conjugar. Listo. A ver, ¿cómo les explico? Decíamos de que los verbos, ¿ya? Los verbos tienen número, tienen tiempo, tienen persona. Además, tienen modo. Ahora, pero, ¿qué es el infinitivo del verbo? El infinitivo del verbo son acciones que no tienen estos tres elementos. No tienen número, no tienen tiempo y tampoco tienen persona. Todos estos tres factores lo vamos a estudiar a medida que pasan los días. Pero para estudiar el infinitivo, nos vamos a centrar acá. Que el infinitivo son acciones que no tienen conjugación, no se conjugan. ¿Ya? Y los infinitivos terminan en, los infinitivos terminan en ar, terminan en er y terminan en ir. ¿Por qué hago esto? ¿No? ¿Por qué hago esto? Porque de acá de estas acciones hemos sacado cuáles son, ¿verdad? Y hemos visto que las acciones terminan en ar, terminan en er y terminan en ir, ¿correcto? Esta terminación que le damos a los verbos se llama infinitivo del verbo. ¿Y qué es un infinitivo del verbo? Que son acciones, ¿no? Son acciones, ¿no? O sea, son verbos, ¿no? Son acciones que no tienen tiempo, que no tienen persona y tampoco tienen número, pero que terminan en ar, en er y en ir. ¿Ya? A ver. ¿Por qué decimos? Bueno, vamos a adelantar así grandes rasgos. Número.
no tienen número porque al hablar de número decimos singular o plural. Por ejemplo, leer. Si yo coloco la palabra leer acá y es un verbo, ¿cierto? Yo no puedo decir que tiene número, ¿verdad? No puedo decir que está en singular o en plural. No tiene. No podemos decir que leer está en singular. Tampoco decimos que está en plural. ¿Sí o no? No tiene. ¿Ya? Para decir a diferencia, ¿no? A diferencia que decimos acá. Mira, vamos a partir de la palabra leer, vamos a ver si tiene número. Cuando cuando un verbo, ¿no? Tiene número. Leer, por ejemplo, leen. Ojo, ahí sí. Leen ya tiene número. Y es un verbo. Ojo, leen es un verbo. Y tiene número. ¿En qué número está la palabra, el verbo leen? Leen. ¿En qué número está? En número plural. Pero leen, no leer. ¿Correcto? Leer está en infinitivo. ¿Correcto? Porque está terminando en él. Por eso, leer no tiene número. Pero leen sí tiene número. Que está en plural. ¿Verdad? Por ejemplo, para demostrar tiempo, ¿no? Para demostrar tiempo. Vamos a demostrar tiempo en este mismo verbo. Tiempo, por ejemplo, leí, ¿no? Leí. ¿En qué tiempo está leí? Es una acción que ya pasó. Está en tiempo pasado. O sea, leí, sí tiene tiempo, está en tiempo pasado, ¿verdad? Pero leer no tiene tiempo. La palabra leer no tiene tiempo, ¿no? Pero leí está en pasado, ¿verdad? Entonces, leen en plural, leí en pasado. ¿Y cómo demuestro que tiene persona? ¿No? Persona. P de persona. Persona, por ejemplo, Leo. ¿En qué persona está Leo? ¿No? Está en primera persona, o sea, yo. ¿Verdad? Entonces, aquí les doy a entender lo siguiente. Si nosotros lo ubicamos así, tal cual está el verbo, la acción, leer, terminación, así tal cual está la palabra leer, no tiene número, no tiene tiempo y tampoco tiene persona, ¿verdad? Pero si a este verbo, ¿no? A este verbo nosotros hacemos estas variaciones, estas se llaman variaciones, también se llama conjugaciones, por acá lo he dicho, ¿no? Son acciones sin conjugar. Estas son acciones sin conjugar, ¿correcto? Son infinitivos. Los infinitivos terminan en ar, ir, en infinitivos. No sufren variaciones, ¿correcto? Por eso que los infinitivos terminan en ar, en y en ir. Y si terminan en ar, ir, no tienen número, tiempo ni persona, ¿verdad? Y en este ejemplo hemos demostrado que el verbo tal cual está, leer, está en infinitivo. Pero si es verbo, si es acción, leer, ¿correcto? Pero está en infinitivo. Entonces, pero si yo a esta palabra leer, a esta acción leer, a este verbo, hago algunas variaciones, ¿no? Vamos a ver que esas variaciones van a tener tiempo, van a tener número, van a tener persona. ¿Me entienden? Por ejemplo, acá, ¿no? Leer, ¿no? A ver, una variación para leer, ¿no? Lee. Esta palabra lee es un verbo, ¿cierto? Lee ya tiene número, ya tiene tiempo y ya tiene persona, ¿verdad? Número de lee, singular o plural. Singular. Bien, lee. Tiempo. Pasado, presente y futuro.
Tiempo presente. Lee, está leyendo. Lee. Persona. Primera, segunda o tercera persona. Lee. Él lee. Está en segunda persona. ¿De qué? Del singular. Entonces, a ver. Leer tal cual está, no tiene todo esto. ¿Ya? No tiene nada de eso. Leer no tiene nada, no tiene número, no tiene tiempo, no tiene persona. Está en infinitivo, ¿verdad? Pero si yo coloco lee, le hice un cambio, le hice una variación, pero sigue siendo verbo, sigue siendo una acción. Por lo tanto, ya lee, ya tiene las tres categorías. Tiene número, tiene tiempo y tiene persona. ¿Ya? Entonces, por el momento, ¿no? Por hoy día, por esta clase, solamente vamos a estudiar las acciones. Estamos descubriendo que una acción es un verbo y que el verbo es la acción que realiza la persona, animal o cosa. Y lo hemos sacado que el infinitivo, ¿no? Los verbos tal cual nosotros lo encontramos así, está en infinitivo. Los verbos terminan en infinitivo en ar, en er y en ir. No hay verbos que terminen en ur. Tampoco hay verbos que terminen en or. ¿Sí? Los únicos verbos, o sea, las únicas palabras que son verbos tienen que terminar en ar, er, ir. Con er, tejer, comer, correr, ¿verdad? Beber, esconder. Con ir, dormir, crujir, freír, reír. ¿Ya, niños? Entonces, si nosotros encontramos, ¿no? Al verbo en terminación ar, en terminación er o en terminación ir, esos verbos están en infinitivo. No tienen número, no tienen persona, no tienen tiempo. No podemos decir que dormir, tiene persona. No está en primera, ni en segunda, ni en tercera. No tiene. No podemos decir que dormir está en plural o está en singular. No podemos decir eso. ¿Verdad? Entonces, niños, el tema de hoy ha sido el verbo y el infinitivo del verbo. Espero que hayan entendido esta primera parte del estudio de los verbos. Más adelante vamos a estudiar ya números del verbo, tiempos del verbo, ¿verdad? Personas del verbo. Y cosas más relacionadas al verbo. Pero por hoy solamente nos centramos en el infinitivo del verbo. ¿Ya? Les presento la práctica que vamos a desarrollar juntos. ¿Ya? Relacionado al tema del verbo. ¿Ya? A ver. Bien. Listo. Acá. El tema, niños, del verbo es muy amplio. ¿Ya? Entonces, por eso que lo he considerado por partes. ¿Ya? La primera parte es esta, que el día de hoy les expliqué. Empezamos. Clasifica de acuerdo a su terminación los verbos conjugados que se te presenten y escríbelo en cada caja, ¿no? Muy bien, decíamos, niños, que los verbos, ¿no? En infinitivo, ¿no? Terminan en ar, terminan en er, terminan en ir. ¿Listo? Pero acá yo tengo un verbo. Ojo, estos, a ver, 2, 4, 6, 8, 10. Estos 10 verbos, ¿no? O estas 10 palabras son verbos. ¿Ya? Estas 10 palabras son verbos. Pero miren, estos verbos no están, ninguno de ellos terminan en ar, en er y en ir. O sea, estos verbos no están en infinitivo, ¿verdad? No están en infinitivo. Pero, o sea, estos verbos ya han sufrido variaciones ya, o sea que están conjugados. ¿Acaso mismo no lo dice? Estos verbos están conjugados. Pero, de ser así, todos estos verbos, ¿no? Tienen su infinitivo. Por ejemplo, tomé, ¿no? ¿Cuál será el infinitivo del verbo tomé? El infinitivo del verbo tomé
tiene que terminar en ar, er o ir. ¿Y cuál será? Tomé. Lógicamente, tomé va a ser, ¿no?, su infinitivo, tomar. ¿Por qué? Porque termina en ar. No va a ser tomer o tomir, ¿verdad? Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Aquí hay un error en este verbo, ¿ya? Vamos a tachar, acá es tenderá, ¿ya? No, está bien, ¿ya? Está bien. Vamos con este verbo, ¿ya? Vamos con este verbo. El verbo tendrá, ¿sí? El verbo tendrá. ¿Cuál será el infinitivo, ¿ya? ¿Cuál será el infinitivo del verbo tendrá? O sea, ¿de qué verbo proviene? ¿Verdad? Este verbo está variado, está conjugado. ¿De qué verbo vendrá? Del verbo tendrá. ¿De qué verbo viene? Del verbo tener. Tendrá del verbo tener. ¿Listo? Muy bien. Y vamos con esto. El verbo vive. ¿No es un verbo también? ¿Y cuál será su infinitivo del verbo vive? ¿No? Del verbo vive. El infinitivo del verbo vive será vivar, no es. Viver tampoco. Vivir. Viene del verbo vivir. ¿Listo, niños? A ver. Ar, er, ir. Estos son los verbos, ¿no? El infinitivo, ¿no? El infinitivo de los verbos que están arriba. Ahora, estos verbos que ustedes acá van a encontrar no tienen número, no tienen persona y tampoco van a tener tiempo. Pero los de arriba sí, ojo, los de arriba sí tienen persona, tienen tiempo y tienen número, ¿verdad? Por ejemplo, tomé, ¿no? Tomé, ¿en qué número está? ¿Singular o plural? Tomé. Yo tomé. Yo tomé. Está en primera persona, ¿cierto? Primera persona. ¿En qué número? ¿Singular o plural? Está en singular, porque es una sola persona, yo. ¿Cierto? ¿Y en qué tiempo está? En tiempo pasado, ¿cierto? Yo tomé, ya pasó, ¿verdad? Entonces, todos los verbos que están arriba están ya están conjugados, ¿verdad? Y lo tienen que convertirlo a su infinitivo. Ya, esto no hagan, ya niños, esto no lo hagan. Esto fue para una explicación y demostrar que los verbos que están acá arriba escritos están conjugados. O sea que sí tienen número, sí tienen persona y sí tienen tiempo. ¿Ya? Lo único que tienen que hacer ustedes es esto, ¿ya? El infinitivo. ¿Qué me dan en la segunda? En la segunda pregunta. Dice, completa con una palabra la acción que realiza la persona. Dice, la profesora a sus alumnos. Aquí hay muchas acciones, ¿verdad? La profesora, por ejemplo, conversa, la profesora escribe a sus alumnos, la profesora explica, ¿no? Explica. Miren, acá la palabra explica es un verbo, es una acción. Ojo, acá no está en infinitivo. Ya este verbo está ya variado. Este verbo ya tiene número, este verbo ya tiene persona, este verbo ya tiene tiempo, ¿verdad? La profesora explica a sus alumnos. Acá puede haber muchas acciones, ¿no? La profesora castiga a sus alumnos, la profesora aconseja a sus alumnos, pero acá siempre va una acción, ¿ya? Lo terminan. Y finalmente tenemos una pequeña lectura, ¿ya? Una pequeña lectura, el mono barrigón. El mono barrigón vivía en la selva, era amigo de todos los animales y siempre vigilaba que cada uno cuidara la naturaleza. Lo terminan de leer y ¿qué dice? Identifica los verbos en el texto y escribe su infinitivo. Listo. Aquí hay un ejemplo. El verbo vivía, ¿no? Vivía. Acá está, ve, vivía, de subrayado. ¿Cierto? ¿Qué tienen que hacer ustedes?
escriben todos los verbos que encuentren, ¿cierto? Todos los verbos que encuentren, escriben, acá como yo lo he hecho, y al frente lo colocan su infinitivo. ¿De qué verbo proviene esta variación? Vivía viene del verbo vivir. Chicos, entonces espero que hayan entendido esta clase, ¿no? Que hayan entendido esta clase y lo desarrollen con facilidad. No olvidemos de que el tema de hoy ha sido, ¿no? El infinitivo y también relacionar que el verbo es una acción o la acción es un verbo. Bien, niños, gracias por su atención y espero que hayan entendido y resuelvan esta práctica con destreza y dominio.